Es un gusto para mí poder estar aquí, compartir este espacio y aportar pues en este lanzamiento del programa que se está haciendo de diplomado con la Universidad de Anáhuac. Saludos a todos desde Calgary. Voy a proceder a compartir mi pantalla entonces para pasar adelante con la presentación. Ok. La gestión ambiental en el marco del desarrollo colaborativo. Vamos a hablar un poquito entonces sobre algunos temas asociados a lo que es la gestión ambiental en sí, eh, y sobre todo cómo esto se está interrelacionado con el nuevo concepto del desarrollo colaborativo, ¿no? Hablaremos un poco sobre los factores físicos, los factores bióticos, los factores socioeconómicos, eh, que son parte de la gestión ambiental. Miraremos algo también sobre temas de los impactos del desarrollo y lo trataremos de hacer de una forma muy gráfica para que ustedes lo vayan viendo. Para finalizar, obviamente, con una conclusión respecto a cómo enmarca este tema de la gestión ambiental dentro de lo que se denomina la gobernanza colaborativa. ¿No? Pasaremos definiendo en general el desarrollo colaborativo en sí. Creo que, bueno, el tema mismo, o el título es bastante explícito, ¿no? El desarrollo colaborativo básicamente se refiere a un tipo de desarrollo en donde todas las partes que forman o que toman acción dentro de este proceso, pues colaboran entre ellas para la consecución de un fin común, ¿no? Se basa mucho en el manejo de proyectos. Un proyecto entonces de tipo colaborativo requiere que todas las personas que están trabajando en este proyecto tengan y trabajen en función de ese objetivo común. En este sistema entonces se fomenta la participación activa de todos los miembros, se promueve la colaboración y el intercambio de ideas y conocimientos. ¿No? Eso no es muy difícil de comprender, ¿no? Realmente lo complicado de todo este proceso está más bien en cómo la gestión ambiental se enmarca dentro de este proceso del desarrollo colaborativo. Entonces, quisiera empezar con una definición general de lo que es gestión ambiental en sí. Algo que en mi búsqueda de literatura, pues encontré. Yo creo que esto se apega bastante bien a lo que desde un punto de vista de gobierno se tiene que hacer en cuanto a gestión ambiental. Me robé la información de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en Colombia para poder establecer este concepto. Las partes en rojo son mis adiciones porque me parece que faltaba complementar un poquito allí, pero entonces en general la gestión ambiental la entendemos como el ejercicio consciente y permanente de administrar los recursos naturales y de organizar, ordenar los procesos culturales al logro de la sostenibilidad. Ahora ya empezamos a hablar de sostenibilidad, ¿no? A prevenir y mitigar los impactos negativos, pero también potenciar aquellos impactos benéficos del desarrollo y a revertir, lógicamente, los efectos del deterioro y la contaminación sobre la calidad de vida y la actividad económica. La gestión ambiental se centra pues en la regulación y orientación de las prácticas individuales y colectivas, de la construcción de valores con el manejo de los procesos ambientales en el territorio de la jurisdicción. Recuerde que estamos hablando todo a nivel de gobierno, entonces el gobierno siempre tiene un territorio en donde está su jurisdicción, donde tiene que aplicar todas las normas, los lineamientos que se han establecido para esto, ¿no? El territorio de la jurisdicción, pues lógicamente no es más que un espacio geográfico, ¿sí? Aquí ustedes van, bueno, ¿y qué es este garabato que está aquí en la pantalla? Pues básicamente es un pedazo cualquiera de territorio, ¿sí? Así lo vamos a ejemplificar. Vendría a ser el territorio de la jurisdicción. Y cuando hablamos de una jurisdicción, pues, como ustedes saben, puede ser un país, puede ser
un departamento, una provincia, un municipio, una parroquia, dependiendo de cómo tengamos la configuración de la división político-administrativa dentro de cada uno de nuestros países, ¿no? Para efectos del ejemplo, pues vamos a decir que este es un territorio correspondiente a una municipalidad. ¿Ya? Eso va a ser nuestra unidad de análisis para el ejercicio, pero en realidad esto es aplicable a cualquier tipo de jurisdicción, ¿no es cierto? En el ámbito, pues lógicamente, de las competencias de cada nivel de gobierno, ¿sí? Entonces, aquí ustedes van a mirar una representación básicamente de los elementos físicos que están representando como parte de esta municipalidad, ¿no? El espacio geográfico en sí, pues básicamente que el pedazo de territorio en el que estamos manejando, el cual se encuentra bajo administración. Entonces, este espacio de territorio tiene básicamente una cobertura de suelo, ¿no es cierto? Estamos hablando de suelo, pero también tiene ríos, quebradas, cuerpos de agua, lagunas. Si es que está pegado al mar, pues obviamente va a tener un espacio marino también dentro de su territorio. En definitiva, ese es el otro componente, el componente agua, ¿no? Y bueno, algo más difícil de graficar en este caso con un simple mapa en dos dimensiones no se puede, pero lógicamente entendemos que en la naturaleza pues está el aire, el componente aire también como parte componente de los elementos físicos, ¿no? Entonces, bien, estos factores físicos son básicamente el suelo, el agua, el aire, el clima como una interacción de todos estos componentes y como resultado prácticamente de todas las variables climáticas, ¿no es cierto? Las variables climáticas de presión, temperatura, altitud, dependiendo de la zona geográfica en donde nos encontremos también, obviamente son distintas, la estacionalidad es distinta, las condiciones meteorológicas asociadas al clima, todo eso son factores físicos que están delimitando, que están dando parte de las condiciones climáticas en cada región del mundo, ¿no? Pero también tenemos un tema asociado a desastres de tipo natural, ¿no? Aquí hablamos de factores como la actividad volcánica, como la actividad sísmica, como los movimientos en masa, la posibilidad de que hayan inundaciones, terremotos, huracanes, ese tipo de cosas, que lógicamente pues no son temas que nosotros los podemos controlar, se dan naturalmente, pero son parte del ambiente y son parte de la consideración dentro de estos factores físicos también. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión ambiental, pues necesariamente tenemos que empezar mirando cada uno de los diferentes tipos de factores o de elementos que conforman el ambiente en sí, ¿no? Y de paso, pues como este programa está orientado a todos los colegas en Latinoamérica de paso hay que aprender ya a decir solamente el ambiente, ¿no? Dejar de decir el medio ambiente, porque eso no existe, o en realidad es una redundancia. Tenemos que ver, conceptualmente es una sola cosa, el ambiente, ¿no? Lo que pasa es que cuando nos vino la traducción del inglés, que es el environment, nos confundimos un poco ahí con los términos y después terminamos siendo el medio ambiente, pero no eso, no es técnico, el concepto técnico es solamente el ambiente como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión, tenemos que empezar a mirar cómo, desde el punto de vista del gobierno, se tiene que dar la gestión de todos estos factores. Y en cuanto a los factores físicos, pues entonces hay varias posibilidades. Tenemos que empezar por mirar qué pasa con el uso del suelo, hacer un ordenamiento racional del uso del suelo en función de las características y en función de las potencialidades de uso de ese suelo. Pero también tenemos que preocuparnos de la calidad del suelo, de la remediación en caso de que tengamos suelos contaminados, ¿no? En cuanto al componente agua, pues tendremos que preocuparnos de la gestión de recursos hídricos, hacer la protección de las fuentes hídricas, que son las fuentes de donde va a venir el agua para las comunidades, para las ciudades, para la población humana, ¿no? Pero también cómo administrar esos recursos hídricos
para su aprovechamiento en proyectos de desarrollo, por ejemplo. Y en esos casos, ¿cuáles son los tipos de permiso que se necesitan poner en implementación para que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier actividad productiva que requiera hacer uso de esos cuerpos naturales de agua, pues lo haga de una forma legal, pues, ¿no es cierto?, con los permisos correspondientes. Hablamos de temas de calidad del aire también, muy importante, porque todos respiramos el aire y queremos asegurarnos que sea un aire respirable, pues, ¿no es cierto?, dentro de los límites permisibles de contaminación. Cuando hablamos de límites permisibles de contaminación, no nos referimos solamente al aire, pero lógicamente a la calidad del suelo también, a la calidad del agua, a la calidad del agua que estamos tomando, que es distinta de la calidad del agua que requiere los peces, por ejemplo, en un río. Todo ese tipo de consideraciones forman parte de lo que es la gestión ambiental y son factores que tienen que ser regulados de alguna manera por el gobierno, ¿no? La generación de gases de efecto invernadero, todos los temas de la atmósfera son importantes, y ustedes saben ahora en los últimos años, yo creo que en el mundo de lo que más se está hablando es del cambio climático, ¿no? Entonces, el cambio climático es un resultado precisamente de este efecto invernadero, de este proceso de calentamiento a nivel global que está haciendo que las condiciones climáticas vayan siendo modificadas con el paso del tiempo, ¿no? Y se vayan pues dando también eventos climáticos adversos, o en casos a nivel extremo, digamos, ¿no? Que no se venían sucediendo durante muchísimo tiempo, se están ahora presentando, ustedes lo saben. Y esto también nos plantea el tema de la gestión del riesgo. Si hablamos de desastres naturales, tenemos que también incorporar dentro de la gestión ambiental la gestión de riesgos por desastres naturales. Es parte también de las consideraciones, ¿no? Una vez entonces que miramos, perdón, todos los elementos físicos que forman parte del ambiente, tenemos que entrar a la consideración de los elementos bióticos. Y aquí yo les he hecho una representación, pues puede ser de cualquiera, he cogido simplemente al azar ciertos polígonos para representar, ¿no? Esta parte de aquí, por ejemplo, que ustedes la ven, la vamos a denominar como un bosque primario, un área de bosque maduro, posiblemente poco explorada, ¿no? Esta parte, la segunda franja, pues vamos a decir que es un bosque secundario, ya con algo de alteración, pero todavía con presencia de árboles grandes, de árboles de crecimiento secundario, algo de alteración, pero lógicamente todavía un bosque como tal, ¿no? Esta tercera franja, pues vamos a decir que es una zona de producción agrícola, básicamente, y esta parte de acá vamos a considerar que son áreas abiertas de pastizales, ¿no? Eso sería lo que nosotros tenemos que mirar en el caso de cada jurisdicción, ¿no? ¿Cuál es la cobertura vegetal? Porque eso es importante y depende de eso realmente el comportamiento en sí de todos estos factores bióticos dentro de la jurisdicción, ¿no? Entonces, los factores bióticos, pues lógicamente tienen que ver con la biodiversidad que está presente en la jurisdicción que estamos manejando, ¿no? Y cuando hablamos de biodiversidad, pues hablamos de la biodiversidad a tres niveles: la biodiversidad o la diversidad ecosistémica, la diversidad de especies, pero también la diversidad de genes. Y la diversidad de ecosistemas tiene que ver, pues, con los diferentes tipos de ecosistemas naturales que están presentes en la jurisdicción. Y aquí tenemos muchos conceptos que nos vienen desde la ecología para su aplicación, para el conocimiento dentro de todos estos procesos ecológicos que se dan naturalmente en los ecosistemas. Entonces, temas como el nicho ecológico de las especies, que es básicamente a lo que se dedica cada una de las especies dentro de esta organización ecosistémica en forma natural, ¿no? Todos los flujos de materia y energía que se dan a través de las redes tróficas, las redes alimenticias, las cadenas, las pirámides alimenticias también no son más que líneas de paso de materia y energía entre cada uno de los niveles
de los organismos, desde las plantas, que son los únicos organismos fotosintéticos, hasta los consumidores y los depredadores, ¿no? Pero también muy importante los servicios ecológicos, es decir, todos estos procesos ecológicos de un ecosistema natural, a la final lo que nos dan a nosotros como población humana es un beneficio desde el punto de vista del equilibrio hídrico, por ejemplo, del mantenimiento de las mismas condiciones de la calidad del aire, de la calidad del agua, de la que nosotros hacemos uso, la captación misma del carbono, por ejemplo, un tema importantísimo para mitigar también todos los efectos del cambio climático, ¿no? En cuanto a la diversidad de especies, pues claro, tenemos todo lo que tiene que ver con flora, fauna, y les he incluido aquí de paso los otros reinos, porque siempre hablamos solo de flora, fauna, pero son en realidad cinco los reinos que conforman esta biodiversidad específica también, ¿no? Donde están los protistas, los hongos, hasta las bacterias, ¿no? Y finalmente, la diversidad genética. Hablamos de diversidad genética cuando hablamos de razas, diferentes razas en cuanto a los animales sobre todo, y variedades, las distintas variedades de vegetales, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben, ahora existe toda una ciencia para saber cuáles son los tipos apropiados de las variedades de plantas que nosotros debemos comer, por ejemplo, ¿no? Y cómo las diferentes variedades se han ido también mejorando a través del tiempo para ser presentar mejor resistencia a plagas y ese tipo de cosas. Entonces, todos los temas de gestión referidos a esta parte del componente biótico, pues se plasman en todos los temas de gestión de las áreas naturales protegidas, la venta de servicios ambientales por captación de carbono, se han generado planes estratégicos de conservación de la biodiversidad, se han determinado planes de aprovechamiento forestal, planes de recreación para con fines de ecoturismo, de turismo científico, se han hecho bancos de germoplasma, se ha dado una importancia grande al conocimiento y el uso de plantas medicinales del bosque, por ejemplo, y se habla muchísimo ahora de la conservación de la biodiversidad, tanto in situ como ex situ, es decir, dentro de las mismas condiciones naturales o también en otro tipo de instalaciones de infraestructura que se dedican también a hacer conservación. Aquí nada más para representar un ejemplo, pues yo les he puesto como parte de este bosque primario que habíamos hablado, una zona resaltada ahí con amarillito, en donde estamos asumiendo que, por ejemplo, esa sería un área protegida, en este caso, ¿no? Y si tenemos un área protegida dentro de nuestra jurisdicción, pues lógicamente el tipo de gestión, el tipo de manejo que se hace de esa área protegida va a ser diferente a la gestión que vamos a hacer dentro de las otras zonas también, ¿no? Pero bueno, no solamente los factores físicos y los factores biológicos toman parte en estas consideraciones, sino también y sobre todo los factores o las consideraciones del medio socioeconómico. Es decir, finalmente los habitantes del ser humano que se encuentra presente en cualquier tipo de jurisdicción son finalmente los beneficiarios, los receptores de todas nuestras actividades de gestión dentro de la jurisdicción. Entonces, hay que preocuparse de que todas las tareas de gobierno van a ser implementadas dentro del marco de gestión ambiental en esta jurisdicción, pues representen realmente estos beneficios que las poblaciones humanas necesitan para su desarrollo, para su bienestar, para su mantenimiento de su calidad de vida, ¿no? Entonces aquí para el ejemplo les he puesto una ciudad, por ejemplo, una ciudad que es normalmente lo que se tiene en una municipalidad, ¿no es cierto? Usualmente es la capital, puede ser en otros casos otro tipo de población humana, pues, pero siempre hay o se tiende a que se tenga una población más grande, ¿no? Como el núcleo central de la población humana, como conglomerado social. También hay poblaciones humanas en las zonas rurales, ¿no? Y lógicamente, pues también en muchos casos podemos encontrar en nuestros países en Latinoamérica eh, poblaciones humanas de características distintas, ¿no?
poblaciones indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí hacemos una representación gráfica nada más de lo que sería el ambiente urbano con las ciudades, el ambiente rural, ¿no? Con pequeñas comunidades en las zonas rurales y también las poblaciones indígenas, y como van a ver ustedes, también cada una de ellas tiene requerimientos de necesidades distintas, pero obviamente a nivel de gobierno hay que tratar de solventar todas esas necesidades, ¿no? Entonces, los factores socioeconómicos consideran básicamente tres tipos de aspectos: los aspectos sociales, los aspectos económicos y los aspectos culturales. Dentro de los aspectos sociales, pues hay que mirar cuáles son los grupos, las poblaciones humanas y cómo son las dinámicas sociales que se dan al interior de cada grupo. Y aquí pues empezaremos diciendo que no es lo mismo estas dinámicas sociales, por ejemplo, en la gente que vive en una zona urbana, en una ciudad, que las dinámicas que se dan a nivel de la zona rural o a nivel mucho más diferenciado también con poblaciones indígenas, ¿no? La población, el número de personas en sí, cómo está estructurada esa población, cuáles son la demografía, las diferentes categorías, por ejemplo, en cuanto a edad, sexo, raza, ocupación, todos esos temas o valores demográficos son precisamente los que dan las características específicas a cada una de estas poblaciones, ¿no? Temas de migración ahora son muy importantes. Ustedes saben que en nuestros países se siguen dando movimientos migratorios muy importantes, tanto al interno de cada país como hacia afuera, ¿no? Entonces, al interno existe, por ejemplo, en Latinoamérica, una tendencia a que las poblaciones de las zonas rurales tiendan a ir cada vez más hacia las ciudades, perdón, hacia las ciudades grandes en búsqueda de oportunidades de empleo, trabajo, de mejores condiciones que tienen, a las que tienen en las zonas rurales, ¿no? Ese tipo de migración interna es importante también porque a la final genera también una población flotante en las ciudades, y esa población flotante genera nuevas dinámicas sociales también a nivel de las ciudades. Las condiciones de salud, las condiciones de educación, el acceso a servicios básicos. Ustedes me van a decir, bueno, pero todo esto es gestión ambiental. Sí, no directamente posiblemente, pero sí son todas las consideraciones que desde el punto de vista ambiental tienen que hacerse cuando se habla también de los servicios básicos, como la provisión de agua potable, como los servicios de salud, las posibilidades de empleo, los aspectos económicos son importantísimos dentro de esta consideración, y entonces hay que ver si es que existen o no esas actividades económicas, en qué puntos se están dando, hay oportunidades de trabajo, cómo está el empleo distribuido, cuál es el ingreso per cápita, cuál es la infraestructura con la que se cuenta en la jurisdicción de la que estamos hablando, ¿no? Y asociado a todo esto, pues, ¿cuáles son los aspectos culturales también, ¿no? Y cuando hablamos de aspectos culturales, pues básicamente tenemos tres como subcategorías allí. Lo primero tiene que ver con temas arqueológicos. Muchas veces existen ruinas arqueológicas y si no, entierros que simplemente se descubren, se van conociendo cada vez que hay un nuevo proyecto, cada vez que se hace una excavación para construir una edificación, o si estamos en una zona rural para extender una línea de tubería de agua o un oleoducto, ese tipo de cosas. Siempre que se hace movimiento de suelo, de tierra, ¿no es cierto? Excavaciones, básicamente existe la posibilidad de ir encontrando ese tipo de vestigios que a la final van siendo parte de la historia, de la cultura del pueblo, y son importantes, pues entonces hay que tenerlos en cuenta. También el tema de valores patrimoniales. Muchas veces hablamos de los
el patrimonio que tenemos o que cada pueblo tiene en sí, y ese patrimonio, estos valores patrimoniales, pues pueden ser tangibles o intangibles, ¿no? Hablamos de un valor tangible cuando, por ejemplo, existen construcciones patrimoniales, en algunos casos existen árboles patrimoniales, en otros casos existen monumentos que son patrimoniales. Todo esto son bienes tangibles, ¿no? Pero también existen los valores patrimoniales intangibles que tienen que ver con el conocimiento, por ejemplo, de la gente, los saberes, su misma cualidad muy particular en función del sitio donde se encuentran ubicados, los olores de los alimentos, ese tipo de cosas, por ejemplo, en muchos casos han sido reconocidos incluso por la UNESCO como valores patrimoniales en ciertos pueblos, ¿no? Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque es parte del agregado cultural de cada país, de cada región, de cada pueblo. Los valores tradicionales, más aún cuando en este caso, para el ejemplo también hemos colocado poblaciones indígenas que se encuentran viviendo allí, pues obviamente el valor tradicional que tienen los pueblos indígenas es importantísimo en esta consideración y todo esto pues forma parte de la gestión ambiental que nosotros tenemos que implementar para este distinto tipo de poblaciones. Entonces es importante pensar en hacer adecuados planes de ordenamiento territorial, tener buenos procesos de participación social, pensar en el involucramiento comunitario, no solamente en la consulta o en la información hacia las comunidades, sino en su involucramiento. Y es el gobierno de la jurisdicción el primer llamado a hacer ese involucramiento comunitario. Eh, Uno de los grandes errores que se comete, yo creo, en Latinoamérica, por ejemplo, es de que cada vez que hay un nuevo proyecto, le lanzamos la pelotita a la empresa que va a ser la ejecutora, digamos, de ese proyecto, para que sea la empresa la que mande sus antropólogos o sus sociólogos a hacer esos procesos de involucramiento, cuando el primero que debería hacer ese involucramiento es el gobierno. El gobierno es el que tiene que realmente sentar las bases fuertes con las comunidades a nivel público para que pueda existir realmente una apertura a recibir luego a la empresa, al ejecutor de esos proyectos. Hay un tema muy importante de gobierno. Todos los temas que tienen que ver con educación, sensibilización ambiental son importantísimos y tienen que venir también con lineamientos desde cómo hacer esto desde el gobierno, los planes de desarrollo comunitario, los planes de seguridad alimentaria, el saneamiento ambiental, el tema de la provisión de agua, los servicios de alcantarillado, la gestión integral de residuos, la gestión de áreas verdes urbanas en las ciudades es importantísima, ¿no? Ya que no tenemos, digamos, ecosistemas naturales dentro de una zona urbana, pues las áreas verdes pasan a suplir esos servicios ecológicos que en las zonas rurales nos dan realmente la naturaleza. Temas de investigación y rescate arqueológico, entonces precisamente para mirar esos valores culturales, la protección de los bienes patrimoniales y la protección también de esos saberes ancestrales cuando tenemos poblaciones como las de nuestros indígenas en el ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de información es fundamental para cualquier tipo de plan de gestión ambiental que se tenga que implementar a nivel de gobierno, ¿no? Y luego, pues lógicamente, cada jurisdicción tiene su infraestructura. Aquí, pues, tenemos una representación básicamente de vías de comunicación, ¿cierto? Hablamos de una carretera de primer orden que pasa por la ciudad, usualmente es así, ¿no? Luego tengo una carretera de segundo orden para llegar a la población rural y posiblemente tengamos una carretera de tercer orden o a veces incluso caminos de verano, ese tipo de cosas para llegar a donde están las poblaciones indígenas. Esa es una situación que se da usualmente. Pero complementando también el tema de infraestructura, pues podemos tener zonas urbanas en muchísimas ciudades, en las afueras de las zonas urbanas,
por ejemplo, están zonas industriales, ¿no? Con fábricas que están generando ahí sus productos, sus eh, manufactura, básicamente, ¿no es cierto? Tenemos zonas agrícolas, zonas ganaderas, todo este sistema complejo necesita también energía, pues lógicamente, ¿no? Aquí estamos haciendo en el ejemplo, por ejemplo, que acá esta jurisdicción tiene petróleo también, entonces aquí hay un pozo petrolero, o puede ser, es un ejemplo nada más, pero obviamente no habría solamente uno, sino hablamos de un campo petrolero, y cuando hay un campo petrolero, pues existen unas facilidades de procesamiento, de almacenamiento, de todo eso, donde se transforma ese crudo, se hace los ajustes necesarios para que el petróleo exportable salga a través de un oleoducto. Entonces, un oleoducto, pues también parte de la infraestructura con la que se cuenta para que luego ese petróleo pueda ir ya sea a refinarse y a generar productos derivados de petróleo o para efectos de exportación, ¿no? Aquí también he colocado una mina, en este caso una mina de cielo abierto, que bueno, además, miren ustedes, está ubicada en el corazón del bosque maduro, ¿no? Del bosque primario, pero fuera del área de protección, ¿no? Este tipo de cosas, pues obviamente, y además están cerca de las poblaciones indígenas, ¿no? Ya se pueden imaginar ustedes en esta parte cuál es el nivel de actuación del gobierno que necesita ante la confluencia de estas actividades, algo muy interesante, pero que en la realidad se dan, ¿no? Se dan. Y les he puesto además aquí, por ejemplo, un gráfico de una central hidroeléctrica de donde puede estar viniendo toda la distribución de energía eléctrica, ¿no? A través de las líneas de transmisión y las líneas de distribución para todos las zonas pobladas. Bueno, básicamente todo lo que el tema de servicios. Entonces, todo eso es lo que nosotros denominamos como desarrollo, básicamente, ¿no? Y dentro del desarrollo, pues ya nos metemos en el tema de los impactos. Y hay impactos, pues entonces impactos ambientales ahora, hacia el medio físico, hacia el medio biótico, hacia el medio socioeconómico. Todos los temas de contaminación, contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación sonora incluso, vibraciones, todo ese tipo de cambios que se dan en los factores físicos, pues tienen que ser manejados, tienen que ser regulados de alguna manera, ¿no? El agotamiento de los recursos naturales en sí, también un tema muy importante. No se puede hacer desarrollo sostenible si no nos preocupamos de que los recursos puedan estar disponibles para las nuevas generaciones, de acuerdo a al mismo concepto de lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Puede que existan accidentes operacionales muchas veces, puede haber incendios, explosiones asociadas a las actividades operativas en la industria, por ejemplo, ese tipo de cosas. La transformación del paisaje en sí, el famoso efecto invernadero por la acumulación de los gases que producen este calentamiento global, los eventos climáticos extremos que ya nos habíamos referido. Dentro de lo que es el medio biótico, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la disminución de calidad del hábitat, las migraciones inducidas de los animales que tienen que verse desplazados hacia otros sitios cada vez que hay una nueva infraestructura, cada vez que hay un nuevo cambio en las condiciones naturales. Y cuando hablamos del medio socioeconómico, pues la generación de fuentes de trabajo es un impacto también, ¿no? En este caso un impacto positivo, pues por lo que la gente tiene mayor acceso a esas fuentes de trabajo para valerse por sí mismos, y también, obviamente, el desarrollo tiene que ver con su calidad de vida. Y dependiendo de las condiciones, cómo se genera ese desarrollo, hay que asegurarse de que sea una calidad de vida positiva, de que todos los planes de gestión que nosotros ponemos en marcha estén orientados a un mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? Y eso también depende de cada tipo de población, porque no todas las poblaciones en sí consideran el óptimo, digamos, de su calidad de vida de acuerdo a lo que la gente de la ciudad piensa, ¿no? Muchas veces quienes vivimos en la ciudad tenemos un concepto de lo que es la calidad de vida, los que viven en las zonas rurales tienen otro concepto y los que viven más allá tienen un concepto distinto. Entonces, eso hay que asegurarse de mirar primero
todos las preferencias, los requerimientos de cada tipo de población distinta, y entonces allí sí poder asegurar que todos los planes de organización y de desarrollo se den en función también de esa calidad de vida esperada. Temas de aculturación también, si es que hablamos de pueblos indígenas que tienen sus tradiciones, su conocimiento, sus saberes ancestrales, todo eso se podría también eventualmente ver inmerso en un proceso de aculturación cuando hablamos de impactos del desarrollo, ¿no? Entonces, dentro de lo que podemos planificar e implementar, o sea, lo que podemos gestionar desde un punto de vista ambiental, tenemos varios temas aquí y he colocado algunos de ellos, por ejemplo, la consulta previa y consentimiento libre e informado que debe existir con las comunidades, la elaboración de planes de manejo ambiental, en donde se establezcan realmente todas las medidas para, como decíamos, prevenir, mitigar los impactos positivos y potenciar también aquellos impactos positivos que también puede conllevar, ¿no es cierto?, el desarrollo. Todo el tema de permisos ambientales, es decir, si es que un proyecto tiene que implementarse en esa jurisdicción, es el gobierno el que tiene que dar permiso para que se dé el proyecto, la implementación de ese proyecto. Entonces, los parámetros para emitir ese permiso, pues lógicamente tienen que ser puestos a nivel de gobierno. El control y seguimiento ambiental, los temas de monitoreo y auditoría que son requerimientos, las prácticas de producción más limpia, planes de mitigación y o adaptación al cambio climático, gestión de residuos peligrosos, el control de productos químicos, la economía circular, los sistemas de gestión ambiental basados en normas internacionales, en este caso he colocado como ejemplo la ISO 14001, los sistemas de gestión integrados y lo que manejan ahora actualmente las empresas a nivel mundial, las grandes multinacionales, es ESG Management, que es básicamente gestión ambiental, social y de gobernanza en un esquema muy integrado, ¿no? Pero una cosa muy importante aquí es también que este marco de actuación de la jurisdicción no se lo hace en forma individual. Siempre esta jurisdicción va a estar en contacto y en interacción con otras jurisdicciones de su alrededor, y más allá de eso también todo esto tiene una implicación a nivel internacional y a nivel global, porque hablamos de problemas ambientales, en definitiva, que son importantes a nivel global. Y entonces, la gestión ambiental es definitivamente de interés global y hay muchos tratados, convenios internacionales. Yo he colocado aquí algunos de ellos: el convenio de Ramsar para humedales, el convenio para comercio de especies amenazadas de extinción, el convenio de Basilea para movimiento transfronterizo de desechos, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Marco Climático y las 28 conferencias de partes que se han hecho en los últimos años, hasta la última que se dio el año pasado en Dubái, el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú en temas de transparencia ahora para Latinoamérica, y el último que se dio el Pacto de Glasgow para reducir las emisiones provenientes de la quema de carbón. Entonces, todo esto con ese marco internacional tenemos que también considerarlo para las soluciones o para los temas de gestión que podemos implementar a nivel de gobierno. Las soluciones basadas en la naturaleza es un tema que se habla muchísimo ahora. Conceptos como la ecohidrología, que es básicamente el volver a mirar cómo hacían las cosas tradicionalmente. Hace muchos años los eh, poblaciones, sobre todo de comunidades indígenas, para abastecerse de agua, y cómo eso estaba en mayor equilibrio, digamos, con los procesos hídricos naturales. Cómo se puede usar esos conceptos ahora en los proyectos nuevos de provisión de agua potable. La famosa transición energética, es decir, el paso de los consumos de la producción energética a través de combustibles fósiles hacia eh, combustibles, o mejor dicho, energías que vienen de fuentes renovables, ¿no? Y todo esto a través de procesos de finanzas sostenibles, con organismos multilaterales de financiamiento, temas de cooperación internacional, ONGs internacionales y todo esto. Genera entonces una necesidad. Todo esto genera una
necesidad muy grande de establecer lo que aquí llamamos sinergias colaborativas, que es básicamente las sinergias colaborativas, es decir, que todos los temas de gestión ambiental tienen que ser basados en lo que cada persona, lo que cada grupo, lo que cada institución puede poner en juego, pero dejando de tener una visión limitada. Porque el mayor error que yo veo en nuestros países a nivel de gobierno es que cada uno, por ejemplo, hay una sección de gestión de manejo hídrico, por ejemplo, y ellos son técnicos, pues lógicamente, pero está muy bien, pero se dedican única y exclusivamente a eso, a la gestión de los recursos hídricos, sin pensar de un punto de vista holístico y en esta relación que existen con todos los otros factores de los cuales estamos hablando para realmente hacer que esa gestión de los recursos hídricos esté integrada realmente a un plan general para toda la jurisdicción. Entonces hablamos de una gestión ambiental integral con un enfoque participativo para la toma de decisiones y la solución de estos problemas ambientales, juntando a stakeholders de varios sectores, gobierno, ONGs, empresas privadas y grupos comunitarios en hacer una gobernanza colaborativa, en donde los stakeholders trabajan realmente en forma cooperativa para identificar objetivos comunes, compartir recursos, responsabilidades y desarrollar e implementar las políticas, los programas o iniciativas que son las que nos van a servir para enfrentar estos complejos retos socioambientales y lograr los beneficios socioambientales comunes hacia todos, ¿no? ¿Bajo qué consideraciones? Bajo los principios de la gestión ambiental, que son los que están aquí. Debe existir una armonía regional, debe existir una gradación normativa, es decir, toda jurisdicción debe empezar por un cuerpo legal mayor, ¿no es cierto? Si hablamos de un país, tiene que ser la Constitución, y debajo de esa Constitución tiene que haber las leyes y los reglamentos en ese orden, alineando a la gestión ambiental de una forma coherente. Debe existir un rigor subsidiario, es decir, que cada una de las ordenanzas o cada una de las regulaciones que se van dando a nivel más específico dentro de la división político-administrativa de la región pueden ir siendo más estrictas, pero nunca más flexibles, ¿no? Porque en términos de gestión ambiental, mientras más estricto se sea, pues entonces se va delimitando más el campo de acción para lograr esos beneficios ambientales. El principio del que contamina paga, el principio de la cooperación, de la integración, precau- de la precaución, los principios de prevención, de la efectividad y eficiencia que debe existir, y de la proporcionalidad, es decir, mientras más grande es un impacto, más grande tiene que ser también la medida para reducir o para mitigar ese impacto negativo, ¿no? Y finalmente, entonces, tenemos cuáles son las características de toda esta gestión ambiental en lo que se denomina la gobernanza colaborativa. Un punto muy importante que yo he puesto aquí en primer lugar, el enfoque técnico. Este tema de la gestión ambiental, si bien es cierto, es un tema multidisciplinario y en donde todas las disciplinas de las ramas de la ciencia juegan un papel muy importante. Sin embargo, siempre tiene que ser basado en un enfoque técnico. Hay que estar claros, y en esto sí, todos los stakeholders que trabajan en gestión ambiental deben tener al menos un conocimiento básico de los fundamentos básicos de las ciencias ambientales para poder entrar a participar, a discernir, a dar sus argumentos. Porque también otro de los gravísimos errores en Latinoamérica es que muchas veces nos dejamos llevar por apasionamientos, ¿no? Entonces, claro, me gusta la naturaleza, soy un activista, salgo a, a la calle a gritar por la defensa de la naturaleza, ese tipo de cosas, que está muy bien, toda la gente tiene derecho a hacerlo, pero ese no es un enfoque técnico. El enfoque técnico que nos sirve para implementar una gestión ambiental tiene que ser basada en las ciencias ambientales, en el conocimiento básico de esas ciencias ambientales.
Un enfoque transversal, pues lógicamente porque la gestión ambiental es aplicable a todas las actividades del ser humano con este enfoque holístico que debe existir en forma estratégica, determinando los procedimientos que nos permitan llegar a la consecución de los objetivos que estamos pensando, ¿no? A nivel de la jurisdicción que estamos manejando. Debe haber un enfoque integral de cómo se articulan todas estas planes de acción, básicamente, dentro de cada uno de los niveles, para que proactivamente podamos llegar a este enfoque participativo, colaborativo, que es básicamente lo que nos da la gobernanza colaborativa, que es a lo que se refiere todo este programa que estamos emprendiendo también en conjunto entre nuestras dos universidades. Les agradezco y si tienen preguntas, comentarios, pues con mucho gusto. Claro que sí, agradecemos al maestro Freddy Cáceres su participación con la conferencia La gestión ambiental en el marco del desarrollo colaborativo. Y como bien lo decía maestro, llegó el momento de escuchar o leer a nuestro auditorio a través de sus comentarios o preguntas, dirigidas por supuesto a nuestro experto de esta tarde. Iniciamos entonces. Quien guste hacer su intervención de manera verbal solo tendrá que levantar su mano para cederle la palabra, abrir su micrófono y entonces plantear su pregunta o hacer su comentario. O bien quien desee hacerlo de manera escrita, tenemos a disposición el chat de esta sesión. Así que, ¿quién inicia? Maestro, buenas tardes. La verdad, muy interesante todos los temas que implicó el desarrollo de su webinar. Eh, una de las preocupaciones creo que a nivel mundial ha sido el tema del agua. En el caso de México y en particular de la región sureste, hasta cierto punto un tanto contradictorio, se habla de la falta de políticas públicas, se habla de una eh, deficiente estructura de gobernanza colaborativa, como lo menciona usted, entre la Federación, los estados de la República y los municipios, para favorecer verdaderas acciones de gobierno que permitan hacerle frente a este esquema de escasez de agua que estamos viviendo, no solamente en la ciudad de Oaxaca, Juárez, partes del sur de México, sino en muchos estados de la República. Entonces, bajo este esquema de gobernanza colaborativa, en el contexto de lo que implica la protección al medio ambiente, ¿cuáles podrían ser algunas recomendaciones para lograr este desarrollo colaborativo entre las diferentes instancias de gobierno y proponer verdaderas políticas públicas que permitan hacerle frente a este fenómeno de la escasez de agua en el contexto de la gobernanza colaborativa, maestro Freddy? Sería mi pregunta. Gracias, doctor Daniel, por esa pregunta. Muy importante el tema, precisamente. La gestión del agua creo que es uno de los puntos más relevantes, precisamente, porque esos recursos hídricos sirven fundamentalmente para las poblaciones humanas, pero también son imprescindibles para otro tipo de acciones, para la industria, por ejemplo, para la misma actividad extractiva, o sea, minería, petróleo, no puede haber ese tipo de actividades que son necesarias también sin recursos hídricos. Entonces, el tema es una cuestión, primero, de establecer prioridades. Yo creo que cada nivel de gobierno debe establecer sus prioridades y precisamente la definición de esas políticas públicas tiene que estar alineada en función de las prioridades que se establezcan, ¿no es cierto? Entonces, y yo pienso siempre, mi ideología es que siempre la primera prioridad en cualquier jurisdicción debe ser el ser humano, ¿no? Las poblaciones humanas deben ser las primeras atendidas con el recurso,
¿no? Y luego, pues lógicamente, las mismas poblaciones a la final se van a ver beneficiadas de ese desarrollo, pero el desarrollo no podemos dar como prioritario, es decir, si tenemos una fuente de agua limitada, no podemos dar el 100% de esa agua a la implementación, por ejemplo, de proyectos de desarrollo y dejar de abastecer a la población con agua potable, ¿no? Entonces, mi primera prioridad sería agua potable, siempre. La segunda prioridad sería cómo alimentar a esa gente. Por lo tanto, los recursos hídricos para utilización de plantaciones, para producción de los alimentos que requiere esa misma gente, esas mismas poblaciones, ¿no es cierto? Y finalmente, sí, pues lógicamente una parte para todo lo que representa la actividad industrial, la actividad extractiva también. Ahora, el problema viene cuando la cantidad, por ejemplo, no es suficiente. Y ahí pues viene otro tipo de consideraciones. Entonces, lo que tenemos que atender prioridades. Y finalmente, si es que los que tienen menos prioridad, que en este caso sería la industria, pues bien, la industria tiene que encontrar nuevos procesos tecnológicos, nuevos tipos de infraestructura, traer el agua de otro lado. Hay en Perú, por ejemplo, hay ejemplos de donde para la actividad minera se está trayendo agua del mar, por ejemplo, ¿no es cierto? Para precisamente no ocupar el agua que debe estar disponible para las comunidades locales. Es un tema de principios y de prioridades, ¿no? Muchas gracias, maestro Freddy, por su respuesta. Por supuesto, doctor Daniel, gracias por su pregunta. En este momento tenemos la mano levantada del maestro Juan Carlos. Adelante, maestro, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal, maestro Freddy? Buenas tardes. Muchas gracias por su interesantísima charla. Mi pregunta, hace rato usted habló un poco de la gestión y de los saberes de las comunidades indígenas, lo cual me lleva al siguiente razonamiento, bueno, a la siguiente reflexión. ¿Cómo generar o cómo realizar justamente este tema de gestión eh, muy importante, colaborativa, cuando tenemos cierta gobernanza independiente, bueno, no cierta, cuando contamos con gobernanza independiente a los pueblos originarios, en este caso en México, principalmente, bueno, y en Latinoamérica algunos están en situaciones legales similares, que tienen una gestión diferente, una gestión identitaria y propia. ¿Cómo y que justamente en los saberes estas comunidades no tienen esta nueva visión eh, de energías, de recursos, justamente de los cuales estamos hablando o que viene hondo en ellos? ¿Cómo realizar esta gestión? Porque muchos de ellos, y yo estoy completamente de acuerdo con usted, que el principal objetivo es el ser humano. Y estas comunidades, al no tener justamente estos saberes, tampoco lo conocen y normalmente se basan en sus líderes para hacer este tipo de gestiones. ¿Cómo debemos de hacer esta gestión de gobernanza participativa para lograr cualquiera de los proyectos y que las comunidades indígenas se integren dentro de esta gestión colaborativa? Gracias por la pregunta, es un tema muy, muy importante. Y sí, es cierto, porque las comunidades indígenas normalmente manejan también sus propios modelos de gobernanza. Entonces, lo que primero hay que entender es que precisamente eso, cada comunidad es distinta, cada comunidad tiene sus propias dinámicas y su estructura de gobernanza, inclusive es distinta cuando se analiza las comunidades de forma independiente. Entonces, eso hace pensar que necesitamos saber las particularidades de la comunidad con la que estamos tratando, en primer lugar, respetar esa gobernanza, respetar esas estructuras establecidas que son parte de la comunidad y bajo ese nivel de respeto ir y hacer un tema de participación, de involucramiento con ellos. Ahora, muy importante, ¿quién debe hacer ese proceso? Inicialmente, como lo dije en mi presentación, es el gobierno.
uno de los errores más graves es que mandamos a las empresas, porque el gobierno no tiene capacidad de hacerlo muchas veces, no tiene la suficiente gana de hacerlo, mandamos a las empresas a que hagan sus famosos programas de relacionamiento comunitario y en donde muchas veces salen mal parados, ¿no? Precisamente porque es la empresa, no es el gobierno. Y el gobierno es el que tiene que tomar esa iniciativa. Y les doy el caso de Canadá. Acá en Canadá hay una muy buena experiencia en este tema y en el caso canadiense lo que se ha hecho, obviamente un proceso que ha tomado muchísimos años, sin embargo se ha logrado hacerlo con un gran nivel de madurez basada en ese respeto, precisamente el que acabo de mencionar, en donde el gobierno federal y el gobierno de las provincias en Canadá fueron los encargados de hacer este acercamiento a las comunidades desde hace muchos años atrás, ¿no? En donde a las comunidades más alejadas, en las zonas rurales, ustedes saben, acá en Canadá, incluso las zonas que se llenan completamente de hielo, ya si es que están más cerca al mar Ártico y todas esas cosas, son comunidades con muchísimas necesidades, ¿no? Entonces, el gobierno llegó con ellos, se establecieron acuerdos de colaboración, no para la empresa, sino para el desarrollo de esas comunidades. Eso es el punto crítico, ¿no? Entonces, cuestión de prioridades, nuevamente. La prioridad en su momento no fue necesariamente la implementación de pozos petroleros o de minas productivas o de oleoductos o cualquier tipo de infraestructura de desarrollo, sino fue la prioridad primera el desarrollo de esas comunidades. ¿Ok? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué están haciendo? ¿De qué manera se puede potencializar ese crecimiento, ese desarrollo a nivel comunitario? Y basado en eso, entonces, de una forma conjunta, colaborativa, ahí sí, desde hace muchísimos años aquí en Canadá, las comunidades fueron participando y se fueron dando procesos a nivel paralelo desde la comunidad, desde el gobierno, identificando, ok, ¿qué posibilidades tenemos aquí? Aquí tenemos minerales. ¿Podemos extraer minerales? Sí, claro. Entonces el gobierno empezó a decir, ok, podemos hacer un programa para que las empresas que les interese invertir puedan empezar a invertir y puedan trabajar con ustedes. Les empezó a financiar ese tipo de proyectos de desarrollo comunitario también, en donde las comunidades aquí en Canadá se empezaron a preparar por ellas mismas para finalmente poder entrar en procesos de diálogo y de negociación directa con las comunidades, perdón, con las empresas. Entonces, se fue preparando a las comunidades, algo que nos falta muchísimo en Latinoamérica. En Latinoamérica es un tema más bien de tipo impositivo, ¿no es cierto? Y ojalá en muchos casos, ha pasado también, las comunidades lo han aceptado y han podido entrar en estos procesos. En otros casos definitivamente no se ha podido y existe muchísima resistencia. Acá ha habido una mejor disposición, quizás por una mayor necesidad también de las comunidades acá en Canadá, pero esos procesos se han dado, se han generado desde un principio motivados por el gobierno. Eso es fundamental, no por las empresas, no por el proyecto en sí, sino por el gobierno basado en la prioridad que es el desarrollo de esas comunidades como tal. Y ahí sí se lo sienta en una mesa de diálogo, de concertación, de negociación, y son las mismas comunidades las que se han preparado y ahora las comunidades tienen sus propias empresas de servicio, tienen sus propios emprendimientos y trabajan conjuntamente con las empresas petroleras, mineras, forestales, de cualquier tipo que sea, en la administración racional también de esos recursos dentro de su jurisdicción y con respeto a la estructura de gobernanza establecida en cada una de estas comunidades. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias a ambos, maestro Juan Carlos, maestro Freddy.
Y bueno, tenemos una intervención aquí en el chat, le daré lectura. Posteriormente cederemos la palabra a Dani Aguilar, que ya tiene su mano levantada, y me parece que de esta manera vamos a cerrar ya con esta sesión de retroalimentación, preguntas y respuestas. Entonces voy a dar lectura a la participación de Héctor Pantoja. Él nos dice: en Oaxaca hay una problemática en cuanto a la implementación de temas de crecimiento sustentable, debido a los llamados usos y costumbres de los pueblos originarios. ¿Cuál sería su sugerencia para concientizarlos en cuanto al uso de nuevas tecnologías que derivarían en su crecimiento económico? Lo escuchamos, maestro. Gracias. Cuando mencioné en mi presentación, uno de los puntos que dije fue precisamente esto de lo que se habla mucho ahora en el mundo, son las soluciones basadas en la naturaleza, ¿sí? Y si es que vamos a ver, si ustedes miran un poco más detenidamente el concepto, ¿qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Es básicamente eso, mirar qué pasa en los procesos ecológicos naturales, de forma natural, qué pasa con el agua, qué pasa con el aire, qué pasa con eh, el suelo, las plantas, los movimientos de los animales y todo ese tipo de cosas. Y basado en ese modelo, mirar cómo podemos nosotros a nivel industrial, a nivel tecnológico, a establecer similitudes, ¿no? Tomando en cuenta el modelo de la naturaleza para las aplicaciones a nivel de desarrollo, a nivel tecnológico. Entonces, el momento que seamos capaces de demostrar a esos pueblos indígenas que tienen sus propias costumbres, sus propias tradiciones, que el modelo tecnológico, por ejemplo, que se está presentando, está basado en este modelo basado en la naturaleza, entonces va a ser, yo creo, mucho más fácil llegar a su entendimiento primero y finalmente a su aceptación también. De acuerdo, maestro, muchísimas gracias. Gracias, Héctor, también por su participación. Y en este momento escuchamos a Dani Aguilar con su pregunta o comentario. No está activado su micro, Dani. Perdón, siempre me pasa. Freddy, ¿cómo estás? Saludos. Bueno, básicamente, uno de los aspectos destacados en nuestros territorios latinoamericanos es la presencia de riquezas minerales en áreas de significancia, diversidad biótica y de intensa actividad social. ¿Qué consideraciones se debería tomar en cuenta para que la industria minera legal actúe responsablemente en estos casos? Algo hablaste ya en las exposiciones anteriores y también en tus ejemplos, ¿no? Que veíamos cómo la actividad social y la actividad minera está en esa área biótica diversa. Entonces quería tu punto de vista, por favor. Gracias, Dani, por la pregunta. Muy importante también. Hay que considerar, y yo creo que sí es importante, por ejemplo, cuando hablamos a nivel de gobierno, establecer los límites, así como cuando determinamos límites permisibles de calidad de agua, de aire, de suelo, todo eso, también tenemos que poner límites a la pérdida de biodiversidad, límites a sí, a eso, a la destrucción de hábitats naturales, sobre todo en países de la zona tropical. Eso sí quiero hacer una diferencia, pero que es un tema significativo. No es lo mismo trabajar en una zona desértica, por ejemplo, como muchos países en el Asia lo hacen. No es lo mismo trabajar en zonas en el Sahara y sus alrededores, en donde la cobertura vegetal prácticamente es inexistente y se puede acceder directamente a esos recursos minerales. No es lo mismo que hacerlo en países como Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana. Las consideraciones de la cobertura vegetal y los procesos naturales que se dan en forma natural en ese tipo de ecosistemas es de fundamental importancia. Y en el ejemplo que les puse también en la gráfica, si ustedes se fijaron, había una mina justamente en la parte del bosque primario,
¿no? Que lo puse así a propósito para ver si salía el tema también aquí en la discusión. Porque es interesante mirar esto. Si es que, por ejemplo, en cuestiones de área a utilizarse, yo lo que creo es que lo que nunca se ha hecho es un tipo de estudio técnico para definir, por ejemplo, cuál es el área en cobertura del tipo de bosque o el tipo de vegetación que va a ser alterado, para mirar si es que es factible o no en términos de cobertura vegetal el que se pueda dar una afectación en porcentaje, ¿sí? Creo que el único caso en el que se hizo ese análisis fue precisamente en el Ecuador con el proyecto de Yasuní, en donde se llegó a determinar que era creo que el 0,02 de afectación de la superficie total del Parque Nacional Yasuní, alguna cosa así, para la explotación de petróleo en ese caso. Ese análisis hay que hacerlo. Si es que hablamos en el caso del Ecuador, de donde tú estás haciendo la pregunta, y miramos las zonas altas, por ejemplo, las zonas de páramo donde hay el bosque de Polilepis, y tú como más que nadie sabes que el bosque de Polilepis ya son relictos muy pequeñitos que quedan y que son realmente de una altísima fragilidad ecológica. Si me preguntas a mí, entonces, vamos a hacer una mina en un bosque de Polilepis, de plano yo creo que debería ser. No, esa es mi opinión personal. Pero obviamente yo no soy gobierno. Es el gobierno el que debería decir, ok, si es que hay un bosque de Polilepis, por ejemplo, y tiene una área ya muy delimitada, digamos, muy restringida en cuanto a su crecimiento en forma natural, entonces es viable hacer todavía una mina en esas condiciones o no. Si es que me hablan de un bosque tropical, posiblemente sí. En un bosque tropical todavía se puede dar oportunidad de que cierto porcentaje pueda ser, digamos, alterado para que se pueda establecer una mina, para que pueda haber algo más de extracción de recursos y ese tipo de cosas, porque además el mismo bosque tropical tiene una gran potencialidad de regenerarse posteriormente. Y ahí viene el tema de las áreas protegidas y de la colaboración, porque lo que menos se ha hablado, y creo que nunca se ha hablado hasta ahora, es de la colaboración, por ejemplo, entre las empresas mineras, empresas petroleras, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y es un tema fundamental, porque en minería, por ejemplo, no puede existir restauración ecológica cuando se hace un cierre de mina si es que no tienes áreas naturales protegidas en los alrededores. Entonces son dos temas que deberían ir realmente de la mano. Lo que pasa es que nadie se ha sentado a conversar en forma coherente entre los mineros y los conservacionistas. Nos hemos dedicado cientos de años en Latinoamérica a seguir peleando en lugar de proponer alternativas viables para la coexistencia.